nunca estuvo en España, no hay constancia de que este hombre estuviese en España, pero recoge información de todos los viajeros que habían recorrido España bajo el reinado de Carlos III y los vuelca en esta información. Bueno, lo más interesante de esa guía de viajeros es que da una serie de consejos para los viajeros que vengan a España, ¿no? Entonces, pues entre otras cosas, dice que el viajero tiene que gozar de buena salud, tiene que contar con un par de criados que sean de confianza y uno de ellos que sea español. Porque dice que aunque el español no es difícil de aprender, pero siempre es conveniente contar con alguien que facilite los conocimientos, etcétera y tal. Y bueno, y da un catálogo de artículos que tiene que llevar consigo el viajero, que es exhaustivo y es divertidísimo, porque aparte de las ropas, etcétera y tal, dice que hay que llevar camas de campaña porque no va a encontrar camas en las ventas por las que vaya. Tiene que llevar comida con él porque tampoco era habitual encontrar comida en las posadas. Y tiene que llevar una almohada, sábanas, cama, naipes, servilletas, cucharas, tenedores, cuchillos y una olla de cobre bien estañada con su tapa para cocinar la comida. Y si la tapa ha de poder cerrarse con candado para que luego por la noche no le roben a uno la comida mientras está durmiendo. Y por supuesto, cada criado debe estar armado con un fusil que durante el camino irá siempre suspendido en el atalaje de la mula. Y es que el bandolerismo, a pesar de bueno, el bandolerismo realmente existía, además era un peligro real. Y era un peligro real provocado por la despoblación que había en España. Estas son las rutas que propone la ruta de autocar. Por eso decía que el viaje de Sucey es extraño, porque si se fijan, prácticamente toda la zona noroeste queda fuera de las rutas de los caminos más habitualmente recorridos. Bien, y luego finalmente esta guía de autocar tiene la ventaja de que da una bibliografía muy interesante para los viajeros que quieren venir a España. Y uno de los libros que da es la guía de postas de Espinalt, también valenciano. Era un director de correos de Santpedor. De Santpedor. Del mismo pueblo que Josep Guardiola. Que yo soy culé. Era catalán. Era catalán. Es que él trabajaba en Valencia en la oficina de correos. Ajá. Bueno, este hombre Espinalt... Perdona, No, por favor, o sea, Espinalt, pues no sé, creía que era valenciano. De Santpedor. Bien. Pues entonces este Espinalt, aparte de esta guía de postas, tuvo un proyecto para escribir como una especie de geografía de las principales poblaciones de España, en una colección de libros que tenía el título general de El Atlante Español. Entonces lo que pasa es que murió antes de terminar y entonces él describe prácticamente todo el levante español, incluyendo Cataluña, Aragón, la Andalucía oriental, Andalucía occidental y las Baleares. Y hay vestigios claros de que estaba recopilando información en las zonas de Castilla, porque muchas de las descripciones que se enviaron luego a Tomás López, el geógrafo de Carlos III, acaban con la coletilla de, bueno, esta información que le enviamos ya se la hemos enviado anteriormente a Bernardo Espinalt para su Atlante Español. Bueno, decíamos, o sea, exactamente, ¿no?, que la despoblación en España era muy importante. Entonces, Semple, este hombre tan simpático, este espía que había, nos dice, las ciudades y pueblos de España se pueden comparar por lo general a las islas en medio del océano. Es decir, el viajero podía recorrer largas distancias en despoblado. Entonces, como consecuencia de esta despoblación, el bandolerismo es muy habitual. Aquí tenemos un mapa con todas las rutas que recorren los viajeros recorridos y los manchones corresponden a las zonas en las cuales hay actividad o encuentran actividad de bandoleros, ¿no? Entonces, por ejemplo, Whittington es uno de los que se cruzan. Todos los viajeros prácticamente se cruzan con gente, con bandoleros. Algunos incluso llegan a pasar realmente peligro, ¿no?
Entonces Whittington, en el camino entre Vinaroz y por Vinaroz y por entre Albacete y La Roda, encuentra bandoleros o señales de que hay bandoleros. Lady Holland dice que durante 10 minutos estuve totalmente aterrada. Cuando camino de Jerez se cruza con un hombre bien montado y armado que parece vigilar el camino. Y en efecto, Lady Holland luego habla que entre Valdepeñas y Albacete hay un cabecilla que llaman el Zapatero que actúa por allí. Semple, este hombre, este espía al servicio de Su Majestad, es el que tiene un encuentro más cercano con los bandoleros y los describe minuciosamente y nos dice: tenían miradas salvajes y su vestimenta estaba compuesta principalmente de pieles de ovejas, y además de sus fusiles y los largos cuchillos, sus cinturas estaban totalmente erizadas de pistolas. Se cruza con 2 bandoleros y entonces él nos dice que viaja, o sea, cuando se cruza con ellos, con las pistolas, o sea, con las manos en los arzones donde guarda las pistolas, porque piensa que le van a saltar de un momento a otro. Bien, sin embargo, aparte de este peligro real, también los viajeros algunas veces se dejan llevar por su imaginación, ¿no? Entonces Susey, el romántico llorón, cerca de Benavente ve cuevas, ¿no?, a lo largo del camino, y él inmediatamente piensa que esas cuevas son guaridas de bandidos y que van a salir de allí para asaltarle. Y en realidad esas cuevas son cuevas de vino, como lo explican más adelante. Y ese Semple, precisamente en Ocaña, en una posada, le dan una posada y entonces ve un boquete en la pared que está disimulado con una estera. Y entonces él piensa que ese boquete está hecho en esa habitación para que cuando él se duerma entren ladrones y le maten, ¿no? Entonces él duerme con las pistolas debajo de la almohada y poco menos que con un oído pegado a ver cuándo van a asaltarle. Al día siguiente descubre que en realidad eso es un boquete accidental que hay en la pared y que le han puesto una estera en espera de poder reparar el boquete. ¿Y qué ocurre? Que el gobierno realmente hacía esfuerzos por erradicar el bandolerismo, ¿no? Pero se encuentra con que muchas veces la población protege a estos bandoleros, o bien por conveniencia o bien por miedo, ¿no? Y sobre todo, principalmente, este mismo Semple dice que en Écija, lugar tradicional de bandolerismo, eran las propias justicias los que hacían la vista gorda, miraban para otro lado y no querían saber nada de lo que se ha visto. Bueno, muchos describen posadas. Floridablanca había establecido en los principales caminos, había establecido posadas de nueva planta. Se suponía que bien atendidas y cómodas. Pero resulta que en algunas zonas esas posadas no cuajaron porque nadie se quería hacer cargo de ellas. Entonces resulta que, salvo las posadas más famosas en principales ciudades como el de las Cuatro Naciones en Madrid, en Barcelona, de la Cruz de Malta en Madrid o de los Reyes Magos en Valencia, esas posadas que son de fama internacional, pues se encuentran de todo, por todas partes. Entonces hay posadas en las que no pueden comer, duermen de mala manera, con malas condiciones higiénicas. En otras, sin embargo, pues las posadas resultan aceptables, aunque todos, incluso Susey, reconocen que el trato de los posaderos es muy bueno, son tratados con gran cortesía, con mucha educación, incluso hasta Susey, en un exceso, dice que hay que ver ojalá el carácter de muchos ingleses fuese como el de los españoles, por lo corteses que son, y que no son en absoluto altivos, sino lo que pasa es que son educados, y como son educados esperan que a las personas con las que tratan también sean educadas. Bueno, y bueno, pues ya digo, o sea, lo habitual es que no se encuentren provisiones en las posadas, algo que tenía algo que ver con las tiendas en aquella época eran de los concejos, entonces eran los propios concejos los que intentaban por todos los medios que en las posadas no hubiese comida para que los viajeros se viesen obligados a comprar en los comercios de las poblaciones. Bueno,
Se han